Televisa presenta. Yo ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo, y dueño del personaje. Kiko es un personaje de mi propiedad. ¿De quién es esto, señor? Que pues es suyo, en todo caso es de Dios. No tiene por qué mi cara ser de Roberto Gómez Bolaños. La Chilindrina es de María Antonieta de las Nieves. Nadie la puede hacer más que María Antonieta de las Nieves. De que si Televisa paga hasta por un año de derechos a un partido, a un equipo de fútbol, 50 millones de pesos, ¿cómo va a pagar una décima parte de eso? Una vez nos encontramos en Miami, hace unos 10 años, y nos vimos. Es como si me dijeran, Televisa sigue subestimándolo. Ofrecen muy poco. Y uno se pregunta por qué me aíslo de peleas legales. Y aún así, venos aquí. Buenos días, tardes, noches, cualquier hora del día que se encuentre, querido espectador, te haré una pregunta. ¿Sabes quién es él? Pues si no, te respondo. Este es Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Nacido el 21 de febrero de 1929 y fallecido el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años. Que en paz descanse. Actor, escritor y creador de las series más conocidas en Latinoamérica, como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, el anterior siendo el más popular. Muchos recuerdan esta serie, con todo el amor y cariño del mundo, sus personajes, su música icónica, hasta diálogos que se saben de memoria. Y con mucha razón, muchos la conocen. Pero apuesto que no sabías que la creación de esta serie fue cuna de las disputas legales más extensas y ardidas del mundo de la legalización. No es broma, es un caso favorito para discutir en análisis legales, la cual es lo que se planea hacer con este video. Discutir específicamente los derechos de autor y de marca en los casos más notables que se presentaron y cómo se lidiaron, de forma clara y entendible, las cuales son las peleas legales de la marca que tuvieron con Televisa y por los derechos de autor de los personajes. La serie del Chavo del Ocho empezó a transmitirse en 1971, en el Canal 8. Apenas entendí por qué se llama El Chavo del Ocho. Esta serie contenía buenos libretos, mucho humor y personajes interpretados por actores célebres, como, por mencionar algunos, Carlos Villagrán, como Kiko, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, Ramón Valdés, como Don Ramón, y Florinda Mesa, como Doña Florinda. Todo eso hizo que la serie se volviera bastante exitosa. Entonces pasó la fusión de canales y de cadenas televisivas, la cual de eso nació Televisa. El último programa original se emitió en 1995, pero la cadena llegó a un acuerdo inicial para continuar transmitiendo las emisiones. Este se realizó con Grupo Chespirito, un ente creado en 2005 y liderado por Roberto Jr., el hijo de Chespirito, para comercializar los productos, además de la serie animada. Cuando pasó, pues ya saben qué, Televisa comercializaba la marca del Chavo del Ocho, no solo la serie clásica, en empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel y Kellogg's. Esto fue hasta que Roberto Jr. decidió romper alianza con Televisa en el área de productos para el consumidor, cuando en 2017 les quitó el derecho de usar la imagen de los personajes de la serie, desde peluches, aplicaciones, discos y vestimenta. En cambio, con la serie aún continuaba retransmitiéndose en unos 20 países alrededor del mundo, hasta que en agosto del 2020 el programa dejó de transmitirse. ¿La razón? Una disputa entre la cadena Televisa y la familia de Gómez Bolaños. ¿De qué? Se los resumiré. El contrato de derechos de personajes expirado en el 31 de julio del mismo año. Pero no importa, se puede renovar. ¿Y eso pasó? Pues no. ¿Por qué? El hijo de Chespirito ya no quiso más dinero y Televisa le dijo que no. Gracias, señor Villagrán, por no dar la cantidad justa de dinero. Así que Televisa no pagó. Uno preguntaría,
¿Televisa tiene este poder? ¿Que no los herederos tienen el derecho de decidir? Pues lo primero, sí. Lo segundo, también sí. Pero no son los mismos derechos. Porque Televisa tiene los derechos de los programas de Chespirito. Ellos pagaron para que se hicieran, así que son los dueños. En cambio, la familia tiene los derechos de explotación de personajes e historias. Son dos derechos patrimoniales en discordia. Como dice el artículo 24 de la Ley Federal de Derechos de Autor, y no hagan fuchi, esto es importante, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación. Y el artículo 27 dice, los titulares pueden autorizar y prohibir, en este caso, la reproducción y publicación de sus obras y su transmisión pública. Así que Televisa puede prohibir la transmisión de la obra, pero no puede vender los derechos de transmisión sin primero llegar a un acuerdo con los dueños de los derechos de personajes e historias. Incluso hasta hoy los desacuerdos siguen, y el futuro de la retransmisión de la serie sigue en limbo. Tal vez este caso quedó inconcluso, pero sí hubo casos de derechos que sí se lidiaron de principio hasta fin. Me refiero a los casos de pelea de derechos de autor de Kiko y La Chilindrina. Las estrellas que los interpretaban, Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, se enfrentaron con Chespirito con el argumento de que ellos eran dueños del personaje, ya que contribuyeron mayormente con su creación y representación. Pero no se dieron cuenta que los derechos patrimoniales se lo dieron a él. Además, eso es apoyado por el artículo 173 de la misma Ley Federal de Derechos de Autor, que dice, la reserva de derechos al uso exclusivo es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados. Y eso incluye personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. En un caso, la pelea se ganó y el otro no le fue tan bien. Empecemos con el de Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, el conocido niño consentido del barrio. Pues en 1978 quiso dejar el elenco del Chavo del Ocho con la intención de iniciar su propia serie usando el mismo personaje. Y para eso se reunió con Chespirito para pedir permiso de usarlo. Y se lo dio, bajo la condición de reconocer que él hizo al personaje, con esta leyenda. Agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Y Villagrán se rehusó, y le demandó asegurando que el personaje era suyo. ¿Y qué creen? Villagrán perdió. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Con eso se fue del elenco por problemas de celos y egoísmo, y él continuó en los escenarios interpretando al personaje. Pero, en vez de usar el nombre de Kiko, lo cambió y usó Kiko. ¿Ven la diferencia? Y viajó a Venezuela para grabar 2 programas, Kiko Botones y Federico. Desafortunadamente ninguno alcanzó el éxito. Ahora veamos lo que pasó con el caso de las Nieves, interpretadora de La Chilindrina, la niña del barrio cuyas pecas inspiraron el nombre, quien, al igual que Villagrán, quiso reclamar los derechos de autor de su personaje. Pero a diferencia de Villagrán, hubo un evento que la ayudó en grande. El artículo 190 dice que la vigencia del certificado de la reserva de derechos será de 5 años, contados a partir de la fecha de su expedición. Y adivinen qué pasó. Chespirito no renovó los derechos en 1995, así que De las Nieves aprovechó, fue al registro notarial y puso a su nombre el personaje. Pero esta vez fue Chespirito quien la demandó a ella en 2002. Este juicio duró por 12 años, hasta que se reconoció que De las Nieves poseía derechos morales al argumentar que ella era quien le había dado gran parte de la vida al personaje, y se habían inventado varias de las frases y movimientos que caracterizaron al personaje de la serie, que llegó a todos los países hispanoamericanos, aunque reconoce que ese personaje fue creado
por el comediante Gómez Bolaños. En 2013, la corte cedió a favor de ella y Aura de las Nieves dice con mucho gusto: La Chilindrina es mía por toda la ley. Para terminar este análisis, ¿qué se puede aprender de todo esto? Pues que las obras completas y partes de ellas siempre deben asegurarse de ser protegidas por las leyes de derechos de autor, que todos sus derechos sean o controlados por una sola entidad o quienes estén asociados siempre estén en la misma página, considerando todos los derechos involucrados, patrimoniales o morales. Si no, crearían varias peleas en donde uno gana, uno pierde o en ocasiones termina en una situación de no ganar. Bueno, hasta aquí llego yo con el tema. Espero que les haya gustado el video y que haya explicado con claridad al respecto de este tema. Me despido y le deseo a usted, querido espectador, buen día, tarde o noche, cualquier hora del día que esté viendo este video. Adiós.